En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, aprobada ya la mega reforma, el gobierno ha puesto todo su foco en sacar adelante esta agenda de seguridad llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT. Considera 30 proyectos de ley, reformas constitucionales, pero también aspectos que aparecen como más controversiales, y es la utilización de las Fuerzas Armadas para poder colaborar con las policías en barrios críticos, y eso implica, por cierto, un estado, digamos, declarar estado de excepción, ¿verdad?, para poder lograr ese acometido. En paralelo, ya van 40 las autoridades que han salido, entre ellos 32 seremis, ¿no?, por diferentes razones. La última es el caso de la seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Vintrap, que enfrentaba denuncias por ley Karen. De todo esto queremos conversar a esta hora con el filósofo, analista político y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, Hugo Herrera. Hugo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros después de un buen tiempo, yo creo. Buenos días, Mirna. Un agrado estar conversando contigo de nuevo. Te lo agradezco muchísimo. Partamos por una cuestión muy general. ¿Cuál es tu mirada de esta agenda? ¿Cómo ves al oficialismo? ¿Cómo ves a las oposiciones y al gobierno, por supuesto? A ver, en términos generales, yo creo que el gobierno ha logrado imponer la agenda y eso en general es algo positivo para los gobiernos, digamos. O sea, un gobierno no existe si no logra él llevar adelante la agenda y este gobierno lo ha estado haciendo. Ahora, en los matices uno puede entrar a señalar, por ejemplo, que el acuerdo, la mega reforma podría haber sido aprobada con mayores grados de consenso, sobre todo si se piensa que aquí hay medidas que están diseñadas para valer en el largo plazo. Eh, Creo que faltó ahí conversación. Me parece que en el caso de este nuevo proyecto, o sea, este nuevo set de proyectos, esta nueva agenda de seguridad, se va a operar de manera distinta. El ministro de Seguridad Martín Arrau tiene un carácter muy distinto y un estilo, al parecer, muy distinto al del ministro Quiró. Eh, y creo que respecto a la oposición, lo que se podría decir en términos generales es que está no solo dividida, Ujú. sino que me parece que está en un momento de cierta inoperancia. O sea, y esto en términos sistémicos creo que no es bueno para el país, digamos. O sea, no es bueno para el país no tener una oposición. eh, Además, porque es muy destructivo el tipo de reacción que se produce cuando tú no tienes una oposición capaz de conversar con el gobierno o con los partidos de gobierno. Lo que prevalece es el alegato como de cuña, digamos, de red social, la pachotada. Y eso no le hace bien al sistema. Entonces, en ese sentido, creo que ahí la oposición está al debe, sobre todo por la materia importante que vamos a tratar, que es el tema de la seguridad. Exactamente, porque, a ver, difícilmente la oposición se puede restar a un tema tan sentido por la ciudadanía. La pregunta es, ¿cómo, y más allá de la oposición, cómo ves la posibilidad, y eso es bastante difícil en los tiempos que corren, que este tema sea visto como un tema de Estado, la seguridad como un tema de Estado, más allá de los gobiernos? A ver, yo por eso creo que es importante la diferencia de ministros, porque me parece que hasta ahora, uno no puede decir lo que va a pasar en el futuro, pero hasta ahora me parece que el ministro Rau se lo ha tomado lo suficientemente en serio el asunto, ha estado conversando con gente involucrada en la reforma y sobre todo ha estado muy llano a revisar eh, los cambios que haya que hacer, digamos. O sea, no ha dado nada como como puesto en tablas de piedra, sino que el objetivo está, por decirlo en piedra, que es bajar la cantidad, sobre todo de muertes en el país y combatir el crimen organizado.
Pero dado eso, me parece que en los demás asuntos está dispuesto a conversar. Y ahí yo creo que va a haber varios temas que ¿Mm? van a ser delicados. O sea, por ejemplo, ¿qué estatuto le da uno jurídicamente a la seguridad? Se va a modificar la Constitución? ¿Es necesario modificar la Constitución? Ahí hay me parece un núcleo de problemas respecto al nivel en el que se va a establecer el asunto. Porque aquí hay dos cuestiones. Una es la cuestión técnico-jurídica, que, claro, tiene su importancia, de cómo el Estado se va a habilitar para operar en estos asuntos, y otra es la Ujú. cuestión simbólica, de a qué nivel, digamos, quiere el gobierno que esto esté señalado en los cuerpos legales que tenemos nosotros. No hay que olvidar que Chile es un país hiperlegalista, probablemente el único país en que la ley se venda en los kioscos. A ese punto llega nuestro legalismo. Y entonces esa discusión toma un acento que no tendría en otras partes. Y Sí. el otro tema Ujú. que creo que es fundamental es la definición de si tú vas a policializar, por decirlo así, a las Fuerzas Armadas o vas a militarizar a la policía. Porque creo que alguno de los dos, alguna de las dos cosas hay que hacer. O sea, si tú quieres entrar a barrios, a zonas urbanas controladas por el crimen organizado, tú tienes que entrar con un aparato que hoy día no parece que estemos en condiciones de desplegar, digamos, que es una policía mucho más mucho más fuerte en capacidades de fuego, en capacidades operativas, en guerrilla urbana. Es el tipo de acción que se requiere. Y la pregunta, claro, que hay que hacerse es, ¿son las Fuerzas Armadas las que tienen que hacerse cargo de esto? ¿O es una fuerza especial reforzada de la policía la que tiene que hacerse cargo de esto? Y creo que ahí va a haber un debate que no deja de ser interesante porque ya las Fuerzas Armadas están bien involucradas en temas de seguridad en las fronteras, sobre todo, En la frontera, claro. Y en y la en la macrozona zona sur. sur. Sí. Pero la pregunta es si podemos seguir usándola para tareas policiales. Claro, porque ya lo han dicho algunos ex integrantes de las Fuerzas Armadas. Nosotros conversábamos ayer con Richard Koyunyan, entre otros. También hablaba ayer un ex general o general en retiro, ¿no? En la segunda. Es como que hay una cuestión súper de consenso. Las Fuerzas Armadas no están diseñadas ni preparadas para enfrentar este tipo de delitos o lo que se llama básicamente el crimen organizado. Entonces, ¿cuál es el riesgo ahí? Porque militarizar, me gusta ese punto que tú dices, o se militarizan las policías o se policializan las Fuerzas Armadas. Sí, a ver, mira, yo creo que en el tema de las Fuerzas Armadas, yo tiendo a solidarizar con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están con presupuestos muy restringidos y la situación, esto no hay que olvidarlo, la situación con los países fronterizos se ha complicado. O sea, Perú ha adquirido F-16, Argentina está adquiriendo una gran cantidad de material bélico. Argentina, sobre todo, un país que está totalmente favorecido geográficamente frente a un evento militar con Chile. Y las Fuerzas Armadas no solo tienen que estar planificando guerras, sino que tienen que estar levantando información, estar actualizadas, necesitamos, por ponerlo en términos así bien crudos, tener espías, tener toda una infraestructura operativa para la cual no hay gran cantidad de recursos. Está el proyecto de fragatas, cómo vamos a reemplazar la flota. O sea, ahí los expertos en seguridad se devanean los sesos para ver cómo vamos a avanzar en ese asunto. Entonces, ya están en el norte, ya están en la macrozona sur. Además, meterla a lugares donde está el crimen organizado. Hay un asunto que, mira, que es bien gráfico. Las ¿Ya? Fuerzas Armadas en general usan armas largas, usan fusiles largos, digamos, y tú con eso entrar a guerrilla urbana no puedes, no da. Entonces, creo que ahí sí es necesario, me parece, digamos, pensar más en generar policías como la que
por supuesto que sujetas a control, pero como las que existen en otros países y donde hay, así como existe el GOPE, digamos, para las protestas, que exista una unidad de crimen organizado suficientemente con suficiente contingente, perdón, como para entrar en los momentos en que se lo necesite. No hay que olvidar que cuando hablamos de crimen organizado y el crimen organizado se ve amenazado, estamos hablando de combates urbanos, o sea, no son así dos pistoleros locos que tiraron dos balas y salieron arrancando. Son gente que está dispuesta a mantener las posiciones, a recuperar posiciones y a matar gente, digamos, y lo que se les atraviesa. Perfecto. Tú dijiste algo muy importante para cerrar este tema y pasar a otros, Hugo, que dijiste, hay un perfil distinto, ¿no?, en el ministro Arrau, comparándolo con el perfil del ministro Quirós, que claramente no tiene mucha pulsión de llegar a acuerdos, sentarse a la mesa a conversar. Incluso él decía, si ganamos por un voto, bueno, ya. Si no quieren que haya compensaciones, no hay compensaciones, te fijas, o sea, una cuestión bien confrontacional. Y hemos visto un ministro Arrau que parte su gestión reconociendo lo que se había hecho en el gobierno anterior, Sí. que se hace bastante poco, te diré, sobre todo en un tema tan relevante. ¿Lo ves con un perfil que se va construyendo de él, que puede tener más luces hacia el futuro? Algunos ya lo ven ahí como un perfilamiento incluso más interesante desde el punto de vista electoral. Claro, o sea, yo el tema electoral por ahora lo pondría entre paréntesis Por supuesto. porque es muy temprano. O sea, imagínate que le va mal al ministro y aumentan las cifras de muertos. Claro, hasta ahí llegó la Total. candidatura. Pero lo que sí puedo decir es que, claro, me parece que es un ministro de otro talante, eh, que además se dio cuenta de que entró a reemplazar un área deficitaria para el gobierno y que era una promesa del gobierno, la seguridad. O sea, aquí estamos en un área donde no puede haber más errores graves. Y detectado eso, me parece que su tono primero, establecer la continuidad con la administración Cordero, por decirlo así, y todo el trabajo que ahí se había hecho, es un acierto. No un acierto necesariamente de la cuña, sino un acierto Claro. institucional, porque tú no puedes andar improvisando en materias de seguridad porque hay mucha información que tú levantas y que no puedes perderla, porque perderla es partir de cero de nuevo y eso es tiempo que tú le das al crimen organizado. Entonces, en ese sentido, creo que lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien también en esta idea. Yo no le he leído declaraciones, como te digo, donde las cosas estén escritas en piedra para él. Lo que está escrito en piedra es que hay que combatir el crimen organizado y bajar la cantidad de muertos al año en Chile. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Incluso respecto al tema jurídico, lo he visto más bien abierto. Y pucha que nos hace falta, digo, no solamente pensando en la agenda de seguridad que es prioritaria, pero pucha que nos hace falta como país, digamos, sentarnos a dialogar. A lo mejor paradójicamente, que es un tema tan poco glamoroso, por decirlo así, podría volverse el tema en el que las oposiciones se volvieran a sentar a la mesa con el gobierno, digamos, y el gobierno mostrar una capacidad de conducción ya más fina, que no ha tenido. Por otra Claro. parte, Ujú. me gustaría agregar una cosa, que es Ya. que el tema de seguridad nosotros lo vemos usualmente como un tema de urgencia, pero el tema de seguridad cala tan hondo porque es la base primera desde la cual se justifica la existencia del Estado. O sea, si nosotros queremos Estado para tener buenas escuelas, si queremos Estado para tener buenas prestaciones sociales, si queremos Estado para jubilarnos tranquilamente, lo primero que necesitamos es Estado que nos Claro. garantice la paz y la seguridad. O sea, ese es como el pienso luego existo de la política, Exacto, porque te protejo, totalmente. te obligo. Y en la crisis de legitimidad en la que nos encontramos, creo que esa es, es la primera piedra que hay que poner para ir saliendo de la crisis en la que estamos, digamos.
No, súper importante ese punto. Mira, ¿por qué te menciono a Raúl? Porque quiero hacer un contraste con lo que ha sido la postura de Arturo Esquella. Toda esta arremetida, toda esta idea de forzar posiciones mucho más polarizantes, mucho más ultras, y quiero vincularlo con una declaración que hizo este fin de semana en una entrevista el dirigente del Frente Amplio, Sebastián de Polo, que decía: una fuerza política que llega al gobierno y no cambia un ápice es una secta de fanáticos. ¿Cómo ves al gobierno en estos 5 meses? Y un poco tomando esto, ¿no? Y el gobierno y por otro lado su principal partido, el Partido Republicano, que a veces pareciera ser que es más oposición que gobierno. A ver, mira, para ser bien justo, yo creo que lo de Polo hubiera sido muy oportuno a comienzos del gobierno de Boric también, digamos, porque ellos se crecieron y se hundieron con las banderas al tope en el proyecto constitucional 1, y no estuvieron dispuestos a sentarse a conversar. Ahora, en el caso del Partido Republicano, hay que darse cuenta también, efectivamente, que estamos con un partido que es, no lo llamaría de extrema derecha porque no es el partido obrero así de sindicatos que uno ve en Alemania del Este, Alternativa por Alemania, digamos, no es un partido de ese, es como más bien una UDI muy liberal en lo económico, pero que se vio puesta en la necesidad de gobernar. Entonces yo creo que están en un proceso de transición. ¿Y dónde veo el proceso de transición? Lo veo especialmente en el presidente, en esto de no volver a levantar, por ejemplo, el tema del aborto. De decir, oye, basta, eso ya fue, digamos, esa capacidad de distinguir entre lo que uno cree y lo que uno entiende que que es prioritario para la agenda del país, eso es usualmente llamado patriotismo, cuando uno deja el pequeño credo y se preocupa de la viabilidad del país en su conjunto. Entonces, yo creo que el Partido Republicano, por ser un partido muy joven, hay que darle algo de tiempo. Ya. Indudablemente, con ese tiempo, creo que van a aparecer dos vertientes. Una vertiente más encargada más de Estado, digamos, por llamarla de alguna manera, y otra vertiente más partisana. Probablemente la derecha está en este momento es un desorden. Si la oposición está en un desorden, las derechas también están en un desorden. Pues, o sea, ¿qué va a pasar con RN? ¿Qué va a pasar con la UDI? Que son partidos que quedaron muy chiquititos, siendo que eran los más grandes del país. Son preguntas todas abiertas. Entonces, creo que hay que estar atento a qué sector de los republicanos se vuelva prevalente, digamos, si por ponerlo en términos de cabeza, digamos, si va a ser a Raúl el que va a marcar el tono, y detrás de él se va a llevar a mucha gente, o si van a ser los más fanáticos los que van a prevalecer. Porque el Partido Republicano, si uno hace un análisis ya más fino y esquemático a la vez, digamos, no se puede entrar Ujú. a hilar demasiado fino, pero uno puede ver dos contingentes. Tiene por una parte la gente que se fue de la UDI porque ya desde la época de Lavín pensó que la UDI venía transando sus principios, y ahí en el fondo estoy pensando eminentemente en temas morales más que en temas económicos. Y otro contingente que son gente más de derecha nomás, pues más pinochetistas, derecha dura clásica, como los que están en los nacional libertarios, digamos. Entonces, creo que tú tienes dos niveles de sofisticación, porque a la UDI uno le puede criticar muchas cosas, pero no le puede criticar la capacidad que ha tenido de generar una cierta lealtad con el sistema, de incorporarse en el sistema de partidos y de asumir en el fondo las premisas de la democracia constitucional. Entonces, yo creo que ahí está la gran pregunta, y es una noticia en desarrollo, digamos. O sea, ¿cuál de las dos secciones del Partido Republicano va a prevalecer? Yo creo que eso todavía no queda definido. Se nos van quedando dos temitas, a ver si alcanzamos, pero no quiero dejar de preguntarte por la salida de Ceremis. Ya van 32, 40 autoridades. ¿Qué ves ahí? A ver, mira, veo varias cosas. Uno,
hay un problema endémico de carácter institucional, porque no puede ser que tú tengas que nombrar 300 seremis, po. O sea, 300 funcionarios no necesariamente primera línea, pero que son las caras visibles del gobierno en la prensa regional, y a estos 300 tú súmale los 3.000 del aparato central y súmale los no sé cuántos miles de las municipalidades. En Inglaterra, cuando cambia el gobierno, cambian veintitantos funcionarios, en Alemania 50. No es propio de una democracia institucionalizada tener estas hordas de funcionarios públicos que son en el fondo, cuyo único mérito, digamos, es ser, o ya no, para ser bien justo, el primer mérito es ser amigo de la gente del partido, digamos. Eso no puede ser. Yo creo que hay que cambiar de una vez por todas porque echa la ley, echa la trampa y el sistema de alta dirección pública no está funcionando bien, así como se quisiera. Igual hay manipulaciones y se puede controlar en el fondo, se pueden controlar las designaciones. Y estos cargos de exclusiva confianza yo los bajaría al mínimo, digamos. Lo Así, ¿ah? otro, o sea, porque piensa, imagínate, son treinta y tantos ya los que se fueron, pero estamos hablando del 10%, o sea, tampoco es que sea la gran estampida, es harto, no, Es no, no harto es para cinco que, meses. claro, pero no es la mitad, a eso me refiero, es un 10%. Ahora, en particular respecto a este problema, bueno, creo que, claro, evidentemente hubo alguien ahí que no cumplió la tarea de revisar bien los currículos y, y muchas veces el problema es que estos partidos nuevos no tienen contingente, que es lo que le pasó al Frente Amplio también en su minuto. Yo pensaba, cuando uno pensaba en las movilizaciones estudiantiles, que el Frente Amplio iba a llegar con miles de personas capacitadas en las mejores universidades del país, pero la verdad es que tenían la primera línea nomás, pues y no tenían más para abajo. Yo creo que aquí pasó más o menos lo mismo. Ahora, dentro de todo este desastre, porque es un cierto desastre el asunto, creo que hay algo bueno que sacar como lección, que es que por lo menos se los ha sacado, po. O sea, apenas había un Ya. problema, se Sí. los saca. Nadie ha dado una pelea por algún subsecretario. Y eso me parece que en principio es virtuoso, digamos. Ahora, no es la manera, perder un 10% de funcionarios por malas designaciones es un error y todo lo demás, pero creo que el problema de fondo, así mirándolo Mm. en el largo plazo, es la excesiva cantidad de funcionarios políticos que tiene el Correcto. gobierno, lo que te impide tener esto es muy grave, digamos, te impide tener políticas de Estado. O sea, así como estábamos hablando en seguridad, que tú necesitas tener información que se traspasa de un gobierno a otro, tú necesitas tener una burocracia profesional que funcione. En Italia, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo porque ahora hay cierta estabilidad, pero Italia Claro. siempre muchas veces nos había acostumbrado a tener tres, dos, cuatro gobiernos al año, pero el país Mm. sigue funcionando. ¿Y por qué sigue funcionando? Porque tiene el burócrata profesional que cumple su labor, sea cual sea el gobierno. Bueno, eso nos falta. Ya, no se nos puede dejar, no puedo dejar de preguntarte ya en honor al tiempo, pero tenemos que hablarlo respecto de todo este cuestionamiento que ha habido por las decisiones de establecer 10 áreas prioritarias en el concurso Fondesit de postdoctorado para 2027. Déjame vincularlo con una carta al director que escribió Daniel Mansui a propósito de este tema. Y esto es lo que dice. La decisión parece confirmar un extendido prejuicio, según el cual la derecha que nos gobierna no tiene ningún interés en el pensamiento ni en la reflexión. Para ella solo existen la economía y las ciencias aplicadas. Si el Ejecutivo no corrige dicha medida, no tendremos más que concluir que este prejuicio tiene mucho de verdad. ¿Cómo lo ves? A ver, yo lo matizaría, porque, ¿por qué? Por una razón histórica. Mira, me voy a pegar una vuelta un poco larga, pero lo voy a hacer lo más breve posible. Ya. En 1911, Francisco Antonio Encina, que era un historiador, era un humanista, no era un científico ni mucho menos, denunciaba que la educación en Chile se dedicaba a especular la realidad y no a transformarla, y a desarrollar en los estudiantes las capacidades de especular la realidad y no de transformarla, no desarrollaba el gusto por transformar la materia. Y eso nos tenía condenados a ser un país que producía como país de tercer mundo, pero consumía como país de primer mundo.
O sea, consumíamos de lujo, nos gusta consumir de lujo, las mejores tecnologías, qué sé yo, pero producimos como nada, pues, leche, extractivo, digamos, tierra de cobre y un par de cosas más. Entonces, creo que esta discusión hay que ponerla a la altura de ese problema. Dicho eso, y sin perjuicio de que me parece que las humanidades y las ciencias sociales son fundamentales, eh, hay que evaluar lo que se ha hecho en humanidades y en ciencias sociales, porque tengo la impresión de que en Chile, a nivel de las ingenierías, por ejemplo, de ciertas ciencias, estamos muy bien. A nivel de ciencias sociales estamos también muy bien. Uno se puede quejar de que algún abogado es corrupto, pero no se puede quejar de la calidad de los abogados, por ejemplo, en Chile, o de los fiscales, qué sé yo. Pero que en las humanidades no estamos tan bien. Tengo esa sospecha. O sea, de que nuestros Ya. profesores de castellano, de que nuestros profesores de filosofía, de que nuestros... no están bien. Y eso no se mejora con más becas de doctorado, digamos. Eso se mejora entrando a picar fuerte, cambiando los sueldos, cambiando el sistema de la escuela. Entonces, creo que todo esto debiera ser parte, ya que se está discutiendo, digamos, si queremos Ujú. discutirlo bien, debiera ser parte de una discusión que sea muy crítica con todas las áreas del conocimiento y ver cómo están aportando ellas al país. No estoy de acuerdo con el estilo de la ministra. Me parece que es un poco atarantada y tomar medidas sin consultar con las comunidades investigativas, creo que es un error. Pero ya que se dio el pie forzado, creo que es el momento de discutir cómo están las ciencias, las tecnologías, las ciencias sociales y las humanidades en esta parada, digamos, y cómo desde ahí partimos construyendo para desarrollar al país, que es al final lo que queremos. Exactamente. Solo para cerrar, te decía en una columna Carlos Peña que lo que hay por un lado en el gobierno es una sobrevaloración de la tecnología y una mala comprensión en lo que consiste en las humanidades. No sé si tú consideras que ahí hay algún punto, ¿no? Yo creo que, mira, sí, sí y no, porque mira tú esto, en Colombia y en Venezuela los edificios se caen por la ciencia y las tecnologías. Es el tema del acero el que no les funciona a ellos y el que sí nos funciona a nosotros. Entonces, creo que son tan importantes unas como las otras. Mi problema con las humanidades en Chile a nivel de investigación es que nuestra tradición es muy precaria. Y nuestro actual sistema es muy precario todavía. Entonces, creo que hay que hacer una... O sea, estoy de acuerdo con lo que dice el rector Peña, de que, de Ujú. que, de que las humanidades son importantes porque son la conciencia reflexiva de un país, digamos. Tú no puedes, las humanidades y las artes son la conciencia más reflexiva de un país, pero tú tienes derecho a exigirle también. Y ahí me parece que las humanidades nos están dando todo lo que pueden, digamos. No es algo que nos destaque todavía. Ya pues, Hugo Herrera, filósofo, analista político y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, gracias una vez más por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, Mirna. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Bien, nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Como siempre, los invitamos a que se unan a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con V corta, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, como siempre. Que tengan un muy buen día. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.